Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, quiero suponer que bien. Em, Ahorita empezamos con la clase. Vamos a esperar a que lleguen unos pocos más, porque veo que apenas están entrando. De momento, chicos, ¿ha quedado alguna duda o comentario sobre lo que hemos visto? No, profe. Muchas gracias. Mm, Voy a empezar a compartir pantalla y a ver. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Profe. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, chicos, les quiero comentar algo. El día lunes no pude estar con ustedes porque tuve una cirugía que se complicó y terminé algo lastimado. Y de hecho, al día de hoy todavía no puedo hablar muy bien. Me duele cada vez que hablo. Entonces, voy a estar hablando un poco lento y tal vez un poco bajo de volumen. Entonces, si algo no lo llegan a entender, chicos, no llegan a escucharlo bien, me dicen y lo repito otra vez. No pasa nada, ¿no? Y bueno, hoy es nuestra última clase de física y vamos a ver lo que viene siendo, bueno, tenemos que ver primero leyes de Newton, pero lo vamos a ver muy rápido y después vamos a ver equilibrio, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, las leyes, bueno, la primera ley de Newton nos dice que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, a menos de que se actúe una fuerza externa. ¿A qué se refiere esto? Básicamente que si un objeto está completamente quieto y no le aplicamos ninguna fuerza, el objeto va a seguir quieto, no se va a mover. Por otra parte, si un objeto lleva cierta velocidad, ¿no? Mientras no se le aplique ninguna fuerza, el objeto va a seguir llevando esa velocidad. Por otra parte, dice la segunda ley de Newton que siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, en la dirección de esa fuerza se va a producir una aceleración. Es decir, que si aplicamos una fuerza, vamos a generar una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza, la aceleración e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, que entre más ligero el objeto, más rápido se va a mover. Es todo lo que nos dice. Y bueno, tenemos también la tercera ley de Newton que dice que para cada acción debe haber una reacción igual y de sentido contrario, ¿no? Si ejercemos una fuerza, va a haber una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Vamos a ver entonces unos ejemplos de esta ley de Newton. Dice, el primer ejemplo, bueno, la primera ley de Newton, los ejemplos dice, un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. Nosotros cuando vamos en un coche, nos vamos moviendo a cierta velocidad, ¿no? El coche nos va empujando y vamos moviéndonos a cierta velocidad. Si el coche se frena de golpe, nosotros vamos a querer seguir llevando esa velocidad, vamos a querer seguir yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando se frena el coche de golpe, pareciera que nos empuja hacia adelante porque nosotros llevamos cierta velocidad y queremos seguir llevando esa velocidad por la inercia, ¿no? También dice, una piedra en el suelo se encuentra en estado de reposo. Si nada la perturba, seguirá en reposo. ¿A qué se refiere? Aquí, si hay una piedra que está completamente quieta, a menos de que se le aplique una fuerza, la piedra va a seguir quieta, va a seguir en reposo, ¿no? Y también dice, una bicicleta guardada hace 5 años en un desván sale de su estado de reposo cuando un niño decide usarla. O sea que la bicicleta, mientras nadie la toque, mientras esté solita, como no se está aplicando ninguna fuerza, va a estar en reposo, no se va a mover. Solamente se va a mover cuando alguien aplique una fuerza para moverla, ¿no? Por otra parte, tenemos la segunda ley de Newton,
que nos dice, primero, el primer ejemplo. Una señora enseña a andar en bicicleta a dos niños, uno de 4 años y uno de 10 años. Obviamente el de 4 años va a tener un menor peso que el de 10 años. Dice, para que lleguen al mismo lugar, estos dos niños, con la misma aceleración, la señora deberá ejercer más fuerza al empujar al niño de 10 años, porque su peso y por ende su masa es mayor. Es decir, que para mantener la misma aceleración, hay que darle más fuerza, empujar con más fuerza a quien pesa más, ¿no? Entonces, si un objeto pesa mucho, teníamos que meterle más fuerza. Por otra parte, dice, un auto necesita cierta cantidad de caballos de fuerza para poder circular en la carretera. Es decir, necesita cierta fuerza para acelerar su masa. Y es que, por ejemplo, un coche, cuando está estacionado o cuando está en un semáforo, el coche está quieto, tiene una velocidad de cero. Para poder moverse tiene que pasar a tener una velocidad de 10 kilómetros por hora, después una de 20, después una de 30, etcétera. Por lo cual, como hubo un cambio en su velocidad, significa que hubo una aceleración. Entonces, para que haya una aceleración, debemos aplicar cierta fuerza. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Si hay aceleración, es porque hubo una fuerza, ¿no? Por último, tenemos la tercera ley de Newton, ejemplos de la tercera ley de Newton, que nos dice, si una bola de billar golpea a otra, sobre la segunda se ejerce la misma fuerza que sobre la primera. Es decir, va una pelota por una mesa de billar y golpea a otra. Cuando la primera bola golpea a la segunda sale disparada con cierta fuerza, sale en la misma dirección. Pero la primera bola como que se queda quieta o tal vez si sigue para adelante pero muy lento o tal vez hasta se regresa. Esto es porque la segunda bola le regresó su fuerza, ¿no? La primera bola le ejerció una fuerza, recibe una fuerza de misma magnitud pero de sentido contrario por la segunda bola, una reacción. Hay una reacción, ¿no? Otro ejemplo, quizá más fácil de entender, es que cuando nosotros queremos saltar, dice un niño quiere dar un salto para treparse a un árbol, ¿no? Cuando nosotros saltamos, debemos empujar el suelo. Nosotros realmente cuando saltamos o caminamos, no nos estamos levantando, no estamos haciendo una fuerza de nosotros mismos hacia arriba, sino lo que hacemos es empujar el piso. Y el piso nos responde con una fuerza de reacción en sentido contrario, es decir, nosotros ejercemos una fuerza hacia abajo, el piso nos responde con una fuerza hacia arriba y hace que nos levantemos. Así es como funciona cuando saltamos, ¿no? O cuando caminamos. Y también dice, un hombre desinfla un globo, el globo empuja el aire hacia afuera con una fuerza igual a la que el aire le hace el globo. Es por esto que el globo se mueve de un lado hacia otro. Por ejemplo, bueno, cuando el globo lo estamos desinflando, el globo empuja el aire hacia afuera. Vamos a decir que aquí mi mano es el globo y está empujando el aire hacia la derecha. Si hace esto, el aire responde y empuja el mismo globo hacia la izquierda, ¿no? Gracias a la reacción, el aire va a salir disparado a la derecha, pero el globo va a salir disparado hacia la izquierda, porque hay una fuerza de reacción. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? No, profe, todo bien. No, profe, está bien. Muchas No, gracias. profe. Entonces, continuamos. La parte más importante de hoy es la estática. La estática se refiere a cuando, bueno, un objeto está estático cuando un objeto alcanza el equilibrio. ¿Y a qué se refiere al alcanzar el equilibrio? Se refiere a que un objeto esté quieto. Si un objeto está quieto, alcanzó el equilibrio. No, voy a poner un pequeño ejemplo, que de hecho lo acabo de ver en la clase anterior, entonces voy a reutilizar estos dibujos. Ah, no, no está aquí. Ajá, aquí está. Miren, voy a borrar para que se entienda bien, pero vamos a borrar esto. Ay, no, ese no lo quería borrar. Tenemos aquí a dos personas, ¿no? Tenemos a la persona de verde y tenemos a la persona de naranja. Entonces, vamos a imaginar que estas dos personas están empujando este coche. La persona de naranja lo empuja hacia la izquierda y la persona de verde lo empuja hacia la derecha. Si, bueno, la persona de verde lo empuja con 10 newtons y la persona de naranja lo empuja con menos 10 newtons. Y arriba, esta parte, F1 igual a 10 newtons, y F2 igual a menos 10 newtons,
viene siendo la representación en vectores, ¿no? Porque las fuerzas también dependen de su dirección. No es lo mismo empujar un coche que jalar un coche, por lo cual se representan en vectores. Entonces, estos vectores representan estas fuerzas. Si sumamos estos dos vectores, chicos, el vector F1 igual a 10,0 y el vector F2 igual a menos 10,0, ¿cuánto nos da? 0,0. 0,0, exactamente. De hecho, son 0 newtons,0. Entonces, si sumamos estas dos fuerzas, vean cómo nos da un vector de 0,0. Y pregunta, chicos, ¿el coche se va a mover? No, porque de ambos lados se está aplicando la misma fuerza. Y en dirección contraria. Exactamente. No se va a mover el coche. Se dice que el coche está en equilibrio, porque la suma de sus dos fuerzas nos dio igual a 0. Entonces, como no hay ninguna fuerza resultante, se le llama, que es cuando sumamos todas las fuerzas, si la fuerza resultante es 0, el coche va a estar quieto. Y si el coche está quieto, se dice que está en equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando el objeto no se mueve. Y para alcanzar el equilibrio, la suma de todas las fuerzas nos debe de dar 0. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces únicamente está en equilibrio cuando se le aplica fuerza. O sea, en caso de que el carro solamente está ahí sin aplicar fuerza, no se le llama equilibrio. Sí está en equilibrio, ¿no? O sea, si el coche está aquí, solito. De hecho, sí hay una fuerza que se está aplicando siempre. ¿Alguien sabe cuál es? La de la gravedad. El peso. Siempre se le está aplicando. ¿Alguien sabe por qué el coche no se está yendo hacia abajo? Porque está ejerciendo un peso que el mismo suelo le regresa. El suelo se lo regresa al peso con una fuerza que se llama fuerza normal. Y si sumamos el peso más la fuerza normal, nos da igual a 0. ¿Ya han escuchado antes de la fuerza normal, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, igual creo que no es necesario que ustedes lo aprendan, ¿vale? Simplemente es una fuerza que tiene la misma intensidad que el peso. Si nosotros pesamos 50 kilos, la fuerza normal también va a ser de 50 kilos. Si el coche pesa 2 toneladas, la fuerza va a ser de 2 toneladas, pero en vez de ir para abajo, va a ir para arriba. Y va a hacer que la suma del peso más la fuerza normal sean 0. Y eso hace que el coche esté quieto. Entonces siempre va a haber una fuerza. Entonces el coche, siempre y cuando no se mueva, significa que está en equilibrio. ¿Ok? Ok. Sí, de hecho es correcto, Scott. Esa es la fórmula. La fuerza normal es igual que el peso. Se calcula exactamente igual. Simplemente que el peso va para abajo y la fuerza normal va para arriba. Pensé que eso ya lo deberían de haber visto, pero bueno. Igual no creo que venga en su examen. Así que simplemente es para que se entienda un poco mejor. Entonces, cuando tenemos un problema de estática, seguramente nos van a preguntar, ¿qué fuerza hace falta para que el sistema esté en equilibrio? Y esa fuerza debe de hacer que todas las fuerzas que estamos sumando nos den igual a 0. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Pregunta, ¿ya les he hablado de los diagramas de cuerpo libre? No. No. Ok, muy bien. Entonces lo vamos a ver. Dice, aquí tenemos un ejemplo que dice un adorno de peso W cuelga de un arreglo de cuerdas como se muestra en la siguiente imagen. Estarán de acuerdo que el adorno W tiene un peso y ese peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Por otra parte, las cuerdas necesitan sostener el peso, entonces es como si estuvieran jalando el peso, por lo cual, para poder jalar este peso y sostenerlo, esta fuerza tendría que ir hacia arriba y esta tendría que ir para este lado para que se pueda sostener el peso y que la fuerza W, vamos a suponer que es una piñata, por ejemplo, que la piñata no se caiga. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, básicamente las cuerdas tienen que jalar a la piñata para que la piñata no se caiga.
entonces están ejerciendo fuerzas. Y como ya habíamos dicho, tenemos que hacer que la suma de fuerzas dé 0. Si las fuerzas son vectores, chicos, ¿recuerdan que necesitábamos saber para poder sumar vectores? ¿Qué información del vector necesitamos saber? La magnitud. Es útil, pero para ya sumarlas, ¿qué es lo que ocupamos? El seno y el coseno, ¿no? Las componentes horizontales y verticales. O sea, la magnitud y el ángulo nos sirven para calcular cuál es su fuerza en X y cuál es su fuerza en Y, ¿no? Bueno, su componente horizontal y su componente vertical. Y entonces eso es lo que vamos a sumar para obtener la suma de vectores. ¿Sí se comprende bien? Sí. 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 Ok. Entonces, así como los ejercicios que habíamos hecho, ¿no? Si tenemos la magnitud y tenemos el ángulo, podemos calcular la componente horizontal y vertical. Entonces, aquí necesitamos saber el ángulo. Solamente que, bueno, aquí esto dice T1, sé que el dibujo no se alcanza a ver muy bien, les pedí que me pasaran el dibujo con mayor resolución y me dijeron que no lo tenían. Pero bueno, ese es un ángulo de 70 grados y ese es un ángulo de 50 grados, ¿vale? Y entonces, chicos, bueno, voy a poner aquí a la derecha un pequeño dibujo que nos represente estas fuerzas, ¿vale? Voy a tomar como punto central este punto que es donde se unen las tres cuerdas. Y entonces ahí, a partir de ahí puedo decir que hay una fuerza que va hacia abajo y viene siendo el peso. Tengo una fuerza que va hacia abajo a la izquierda, que es T2. Y tengo una fuerza que va hacia arriba a la izquierda, que es T1, ¿no? Y entonces, de esta manera, con este dibujito, yo podría, bueno, podría con este dibujito de la derecha obtener sus componentes horizontales y verticales, chicos. Sí, porque tenemos los ángulos, ¿no? Ok, nada me faltaría anotar los ángulos. Es correcto. Nada más permítame tantito. Aquí voy a reciclar este dibujo para irnos más rápido. Nada más que voy a borrarles esto, ¿no? Entonces, este es el mismo dibujo, simplemente que más grande, ¿no? Y de hecho, este dibujito se le llama diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre lo que hace es que si tenemos un dibujo muy complicado, o por ejemplo el de este carrito, ¿no? Que tenemos dos personas empujando el carrito, lo que hacemos es dibujarlo de manera más simple. Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de estas dos personas empujando el coche podría ser simplemente un puntito que represente al coche, una fuerza color verde que vaya hacia la derecha con 10 newtons y una fuerza naranja que vaya hacia la izquierda con 10 newtons. Y si se dan cuenta, este pequeño dibujito representa a todo el dibujo de la derecha. ¿Sí lo ven? Sí. Este es el diagrama de cuerpo libre. A esto le llamamos. Es como que un dibujo que simplifica mucho las cosas. Es un dibujo que solo lo muestra lo único necesario. Entonces, de este dibujo del diagrama de cuerpo libre, el dibujo que teníamos nos dice que aquí hay una pequeña pared y que tenemos aquí un ángulo que era de 50 grados. Por otra parte, también nos dice que aquí hay otra pared y tenemos un ángulo de 70 grados. Pregunta, ¿estos ángulos azules nos sirven para calcular la componente horizontal y vertical? O sea, esos son los que tenemos que poner en el seno y en el coseno. Sí. Sí, profe. La respuesta es no, chicos. En un vector, lo que tenemos que hacer es siempre ocupar los ángulos que vayan desde el eje horizontal hacia el vector. En este caso, este ángulo naranja y en el caso de la derecha, este ángulo verde.
el ángulo que vaya desde la componente horizontal hasta el vector. Desde la línea completamente horizontal hasta el vector. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, profe. Entonces, Sí. los ángulos azules no los podemos ocupar. Tenemos que calcular cuánto vale el ángulo naranja y cuánto vale el ángulo verde. El ángulo naranja, ¿alguien sabe cuánto vale? Bueno, 140 grados. no, el ángulo naranja no vale tanto. Vamos a ver cómo se podría calcular. Chicos, ¿este ángulo cuánto vale? El rosita. 90. 90. Muy bien. Y entonces, este ángulo gris, ¿cuánto creen que valga? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de 40. un... Vale, 40. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. 80. 180. Entonces, si sumamos el ángulo azul más el ángulo rosa más el ángulo gris, nos debe de dar 180. Entonces, 50 más 90, pues nos da 140. Si le sumamos otros 40, ya tendríamos los 180, por lo cual el ángulo gris vale 40. ¿Cuánto vale el ángulo gris más el naranja? 90. 90. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo naranja? 50. 50 grados. Aquí es de los pocos casos en el que sí pudimos haber ocupado el de 50 grados porque nos daba lo mismo. Pero van a ver que el verde no. Aquí podemos aplicar lo mismo, ¿no? Este ángulo vale 90, el rosita. Y entonces, ¿cuánto vale el verde? 20. 20. 20 grados. Porque 20 más 70 más 90 nos dan 180. Entonces, ya con esto, de hecho, en el diagrama de cuerpo libre, yo puedo borrar los ángulos que no me sirven. ¿Ya puedo borrar el dibujo, la parte del dibujo, chicos? Tomar eso como un sí. Entonces, podemos borrar las partes que ya no nos sirven de nada. Por ejemplo, esta línea morada ya no me sirve. Esta línea morada ya no me sirve. Este ángulo de 70 ya no me sirve. El ángulo de 90 tampoco me sirve. Este tampoco. Este tampoco. Y este tampoco. Y entonces de esta manera solamente tengo los vectores y los ángulos que me hacen falta para calcular las componentes horizontales y verticales de cada vector. Y entonces este es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo sería la componente vertical de T1? T1Y. ¿Se acuerdan cómo calcularla? Es el seno del ángulo. La magnitud de T1 por el seno del ángulo, que es de 50 grados. T2Y, entonces, ¿cuánto va a valer, chicos? Chicos. Si T1 vale, T1Y vale T1 seno de 50 grados, ¿cuánto va a valer T2Y? T2 seno de 20. Seno de 20 grados. Nada más hay que tener algo en cuenta, la flechita va hacia abajo, así que técnicamente viene siendo menos 20, bueno, menos seno de 20, pero déjenme comprobar. Sí, bueno, de hecho, mentira, en este ejercicio no hace falta. Vamos a calcularlo, aún así. Ya decía yo que se me hacía un poquito raro. Pero sí, T2 vale menos, T2Y vale menos T2 seno de 20 grados. ¿Por qué va hacia abajo? ¿No? Como va hacia abajo, tenemos que tomar en cuenta de que es negativo. Y W, si se dan cuenta, es una fuerza que va completamente hacia abajo. Mejor dicho, WY. WY se refiere a la componente vertical del vector W, pero el vector W va completamente hacia abajo, por lo cual toda su fuerza está en la componente vertical.
Entonces WY va a ser igual a W, solamente que con signo negativo, porque va hacia abajo. ¿Hasta este punto alguna duda o comentario, chicos? Ok. En verdad, si alguien tiene alguna duda, alguien se perdió o algo, solamente lo comenta, por favor. ¿Puedo pasar a las diapositivas? Sí. Gracias. Entonces, bueno, aquí si tienen dudas, en la presentación viene más o menos explicado de cómo se hace esto, con unas pequeñas animaciones, pero no viene completo. Pero básicamente el ejercicio nos decía cuál era el diagrama de cuerpo libre que representa este sistema, ¿no? ¿Cuál diagrama de cuerpo libre representaba el sistema donde teníamos un peso y las dos cuerditas? Y el que lo representa correctamente es el inciso C, porque si se dan cuenta es la misma figura que tenemos aquí en Word. Es la figura con la que tenemos toda la información necesaria para calcular las componentes horizontales y verticales de cada uno de estos vectores. Y nada más que eso. Entonces, ese viene siendo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, eso lo vamos a ocupar para la primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio nos dice que a un cuerpo se le encuentra en equilibrio si la suma vectorial de todas sus fuerzas es igual a 0. Por si no recuerdan, en la suma vectorial, la suma de vectores, teníamos que sumar todas las componentes horizontales entre sí y todas las componentes verticales entre sí, ¿no? Entonces, si sumamos todas las componentes horizontales entre sí, para que esté en equilibrio, nos debe de dar esa suma 0. Si sumamos también todas las componentes verticales entre sí, para obtener el equilibrio, toda la suma debe dar 0 también, ¿vale? La suma de las componentes horizontales debe dar 0 y aparte, la suma de las verticales también debe dar 0 para alcanzar el equilibrio. Y entonces nos van a pedir un ejercicio similar que dice indicar la expresión de la suma de fuerzas en Y. Sé que casi no se ve, pero aquí viene un símbolo que significa suma. Después viene una F y dice Y igual a 0. Es decir, que nos pide encontrar cuál va a ser la expresión que nos va a representar cuando la suma de todas las fuerzas sea igual a 0, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre ya hecho. Tenemos una fuerza que se llama T1, tenemos otra fuerza que se llama T2, tenemos un ángulo de 53 grados, tenemos otro ángulo que es de 37 grados, y aquí abajo tenemos una fuerza que es T3, ¿no? Entonces, aquí chicos, lo que tenemos que hacer es calcular las componentes verticales de cada uno de estos tres vectores y sumarlas entre sí, y la suma nos debe dar 0. ¿Me podrían decir de nuevo, bueno, para este caso, cuánto vale la componente vertical del vector 1? Por favor. T igual a seno de 37. T1y igual a T1 seno de 37. ¿Es correcto? T2y, ¿a cuánto valdría? T2 seno de 53. Exactamente, seno de 53. ¿Y T3y, chicos? Ese es igual que en el ejemplo anterior que les decía. Vean cómo toda la fuerza de T3 es completamente hacia abajo, ¿no? Vean línea recta hacia abajo. Por lo cual T3y va a ser igual a T3. Toda la fuerza se está aplicando verticalmente. Por lo cual toda la componente vertical va a contener toda la fuerza. Solamente que como va hacia abajo, debe tener un signo negativo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, nos pide que calculemos la suma de fuerzas en Y y nos debe dar igual a 0. ¿A qué se refiere esto? A que debemos de sumar
T1y más T2y más T3y. Y esto nos debe dar igual a 0. Entonces la expresión de que la suma de fuerzas debe ser igual a 0 nos quedaría solamente que sustituir. Sería T1 seno de 37 grados más T2 seno de 53 grados. 53 grados, perdón. Menos T3. Y esto es igual a 0. Y esta es la expresión que marca el equilibrio. Porque estamos sumando todas las fuerzas verticales. Y la suma de todas estas fuerzas verticales nos debe dar 0. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Okay. Tomar eso como un sí. Si alguien quiere que le regrese, nada más me avisa. Entonces, aquí si se dan cuenta, nos pregunta cuál es esa expresión. Y es justamente la que acabamos de calcular. Que T1 por el seno de 37 grados más T2 por el seno de 53 grados menos T3 es igual a 0. Y esta es la expresión de que la suma de fuerzas nos debe dar 0. ¿Vale? ¿Hasta este punto alguna duda o pregunta, chicos? No. No. Gracias. Bien, aquí viene un ejemplo, pero este ejemplo no es de condición de equilibrio, lo estuve checando y este ejemplo es de suma de vectores y eso ya lo vimos. Entonces, para que podamos abarcar más temas, lo vamos a omitir, que aparte es un ejercicio sencillo. Y entonces vamos a pasarnos a lo que viene siendo la segunda condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio fue para que el objeto no se mueva. En el caso del coche, para que el coche esté quieto, ¿no? Pero hay una segunda condición de equilibrio. Y voy a poner este ejemplo con la pluma que tengo en mi mano. Voy a dejarlo compartir tantito, nada más para que vean. Ay, para que vean mi pantalla. Yo aquí tengo una pluma, ¿no? Bueno, creo que podría quitar el filtro sin tanto problema, espero no van el desorden. Vale. Ahí está. Yo tengo aquí esta pluma, ¿no? Y yo la puedo sostener de una orilla y entonces aplicar una fuerza en la otra orilla de la pluma. Y al aplicar esa fuerza va a empezar a girar, ¿no? De esta manera. Entonces, al girar esto se le conoce como momento. El hecho de aplicar una fuerza y hacer que esa fuerza haga que gire un objeto se le llama momento o torque. Y ese momento o torque depende de dos cosas. ¿A qué distancia está mi dedo desde donde estoy yo agarrando la pluma? Es decir, si está cerca va a ser más difícil para mí girarlo. Si está más lejos va a ser más fácil para mí girarlo. Y también de la fuerza que aplique. Si yo pongo poquita fuerza, pues no va a girar mucho. Pero si aplico mucha fuerza, va a girar mucho. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. Entonces, por ejemplo, la segunda condición de equilibrio nos dice que se debe de alcanzar el equilibrio rotacional, es decir, que el objeto no gire. Por ejemplo, si yo agarro esta pluma por el medio y le aplico una fuerza por la izquierda, pues el objeto giraría de esta manera, ¿no? Si yo le aplicara una fuerza por la derecha, el objeto giraría de esta manera. Pero si yo le aplico la misma fuerza en ambos extremos, aquí estoy aplicando una fuerza, aunque no lo parezca, con estos dos dedos, y el objeto no gira, porque este lo levanta y este hace que vaya para abajo. Y si aplico la misma fuerza, el objeto se queda completamente quieto. Y entonces se dice que está en un equilibrio rotacional. ¿Se entiende a qué se refiere esto, chicos? Sí. Sí, más o menos. Ok. Entonces, si vemos aquí en pantalla, viene una explicación. No me gusta realmente esa explicación, pero igual la voy a leer. Por si alguien lo entiende bien así. Dice, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, la suma de sus torques o momentos que actúan sobre él debe ser igual a 0, ¿no? O sea, la suma de momentos que les acabo de explicar que era el momento. Se olvidó poner el filtro. Debe ser igual a 0.
¿no? Y abajo dice, se define como torca o momento que produce una fuerza con respecto a un eje de giro como el producto, o sea, producto significa multiplicación, el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca y viene siendo la distancia del punto donde se actúa la fuerza al eje de rotación. Yo lo encuentro un poquito complicado de entender de esta manera. Es más fácil con un dibujito. Aquí tenemos un eje de rotación y este punto puede ser el punto de apoyo, es decir, que se está sosteniendo, uy, perdón, a veces no me lo cambio, no sé por qué, se está sosteniendo desde este punto, ¿no? Y entonces a cierta distancia nosotros podemos aplicar una fuerza y esta fuerza va a hacer que gire. Entonces a esto le vamos a llamar un momento o torca. Momento se representa con M, torca con tau, que es una letra griega. Pero los dos valen lo mismo y significan lo mismo prácticamente. Y esto va a ser igual a fuerza por distancia. Es decir, entre más lejos esté la fuerza o entre más fuerza se aplique, más va a girar el objeto. ¿Hasta este punto hay alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, como no tenemos mucho tiempo y no quiero que enseñarles algo que no va a venir en el examen, voy a omitir este ejercicio que es un poco largo, pero vamos a ver uno que sí nos va a interesar. Aquí dice que tenemos, vean cómo tenemos un punto de apoyo, que es este punto A. Este punto A significa que es un punto de apoyo. Desde aquí se está agarrando el objeto. Y esto es como una balanza, ¿no? Y vean que a la derecha tenemos una fuerza de 40 newtons que se aplica hacia abajo y a la izquierda tenemos una fuerza F que no sabemos cuánto vale, pero también se aplica hacia abajo. Y las dos fuerzas están a cierta distancia, por lo cual se va a aplicar cierto momento, ¿no? Entonces, aquí lo que nos piden calcular es de cuánto va a tener que ser la fuerza de F para que esto esté en equilibrio, es decir, para que la balanza no gire. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Tenemos que calcular los dos momentos. Voy a llamarle al momento de la derecha M1. Los momentos se suelen representar de esta manera, con una pequeña curvita, porque es lo que va a hacer, ¿no? La viga es como si yo tuviera la pluma y le ejerciera una fuerza, va a girar hacia abajo, por lo cual se representa de esta manera, momento 1. Y aquí esta fuerza, si se aplica, de este lado va a girar hacia este otro lado, y la vamos a llamar momento 2. ¿Sí se entiende, chicos? ¿O no se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, bien. Entonces, de esta manera, simplemente tenemos que calcular el momento 1 y el momento 2. Y la segunda condición de equilibrio nos dice que el momento 1 más el momento 2 debe ser igual a 0. Entonces, voy a pasar esto a Word, ¿vale? Para que lo podamos hacer de manera más sencilla y que se note bien. Voy a, de hecho, hacer un nuevo archivo. Voy a dibujar de una manera un tanto más simple la viga. Pero básicamente aquí tenemos una viga. Tenemos algo que se le conoce como punto de apoyo. Aquí le ponen nombre de A. No hace necesariamente falta que le pongamos el nombre, pero bueno. Se lo ponemos. Vamos a poner una fuerza morada que es F y estaba a 2 metros. O sea, la distancia desde este punto hasta este punto son 2 metros. Por otra parte, tenemos otra fuerza que viene siendo de 40 newtons. Si mal no recuerdo, déjeme comprobarlo. Sí, 40 newtons. Y tiene una distancia de 5 metros. O sea que la distancia desde aquí hasta acá. Digo, 40, 5 metros, perdón. Creo que dije 40 newtons. La distancia de 5 metros, la fuerza es de 40 newtons, ¿no? Entonces, solo nos hace falta calcular lo que viene siendo el momento 1 y también el momento 2. Y recordar que la ecuación nos dice que momento 1, ok, momento 1 más momento 2 es igual a 0. Entonces, el momento 1 viene siendo igual, les recuerdo,
momento viene siendo igual a fuerza por distancia. ¿No? Bueno, esa es la fórmula de momento en general. Y entonces, para calcular el momento 1, chicos, ¿cuál fuerza voy a ocupar? ¿Cuánto vale esa fuerza? 40 newtons. Es correcto. La fuerza vale 40 newtons. ¿Vale? ¿Y la distancia de cuánto es? 5 metros. 5 metros. ¿Por qué? Porque es la distancia desde el punto de apoyo, desde el punto A. Tenemos que multiplicar la distancia desde el punto de apoyo hasta la fuerza, donde se aplica la fuerza. Solamente que aquí hay que tomar algo en cuenta, chicos. En estos ejercicios importa mucho hacia dónde va la distancia y también hacia dónde va la fuerza, ¿vale? De hecho, aquí está. Depende mucho hacia dónde va la distancia y hacia dónde va la fuerza. La distancia es desde el punto A hasta la fuerza. Y como va de izquierda a derecha, es positiva, ¿no? Hay que recordar que en un plano cartesiano, lo que va a la derecha es positivo y lo que va a la izquierda es negativo. Como la distancia está hacia la derecha, la fuerza se está ejerciendo hacia la derecha del punto, va a ser una distancia positiva. Pero la fuerza, chicos, ¿hacia dónde va? De 40 newtons. Hacia la izquierda. La fuerza va hacia abajo, ¿no? La de 40 newtons. Porque tiene una flechita que va hacia abajo. ¿Sí la ven? ¿Esta? Sí. Sí. Va hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo esa flechita. Y como va hacia abajo, significa que la fuerza debe ser negativa, ¿ok? En un plano cartesiano lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Sí se entiende? Chicos. Sí. ¿Sí? A veces me quedo callado un momento porque en verdad sí necesito saber si sí están entendiendo o no, porque me da miedo de que no entiendan. Pero bueno, 5 por 40, chicos, ¿cuánto sería? Menos 80. Menos 200. Sí es importante poner el signo. Y sería newtons por metro. Es la unidad del torque. Newton por metro. Ya tenemos el momento 1. ¿Alguien sabe cómo nos quedaría el momento 2, chicos? ¿Conocemos la fuerza F? ¿Cuánto vale? 1. No la conocemos. Simplemente dice F, ¿no? Es M2. Esta es la incógnita. Lo que nos está pidiendo el ejercicio, creo que tal vez no les di tiempo de leer, dice calcular la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza. Es lo que nos están pidiendo conocer. Todavía no sabemos cuánto vale. Entonces solamente lo vamos a dejar indicado. ¿Sí se entiende? Chicos, ¿qué signo va a tener la fuerza F? ¿Positivo o negativo? Positiva. Va hacia abajo. Es negativa. Negativa. Hay que tomar mucho en cuenta hacia dónde va la fuerza. Vean que esta va hacia abajo. Entonces va a ser negativa la fuerza. ¿Ok? Es dependiendo de dónde va la flecha. Si tuviéramos una fuerza que fuera hacia arriba, ahí sí es positiva. Pero como esta flechita va hacia abajo, es negativa. Ahora, chicos, tenemos la distancia de 2 metros. ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque va desde el punto A hacia la fuerza F y va hacia la izquierda. Lo que va hacia la izquierda debe de ser negativo. ¿Se entiende bien, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, bro. Entonces, M2 nos daría menos 2M, de menos 2 metros por F. ¿No? O menos 2F metros, lo mismo. O sea, menos 2F y aparte la unidad que son metros. Ese es el resultado. Y de arriba, sabemos que M1 más M2 nos debe dar 0. ¿Por qué? Porque esa es la condición de equilibrio.
siempre se debe de cumplir que la suma de todos los momentos que haya nos debe de dar 0. Entonces, aquí voy a sustituir menos 200 newton por metro más, espera, no, aquí, ¿por qué no me corrigen, chicos? Negativo por negativo, ¿cuánto nos da? Positivo. Positivo. Positivo, exactamente. Entonces aquí es 2F, positivo. 2F y los metros son las unidades. Entonces es menos 200 newtons por metro más 2F metros. Esto es igual a 0. Hasta aquí, chicos, ¿realmente se está entendiendo? Sí, profe. ¿Los demás también, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, espero que sí. En verdad, si tienen alguna duda, pueden comentarlo. Bien, si queremos despejar la F, chicos, tendríamos que pasar el menos 200 a la derecha. Si está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando como 200. Sería 0 más 200 newtons por metro. Queda simplemente 200 newtons por metro. Y el 2 está... Bueno, sí. El 2 está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y vamos a aprovechar y nos vamos a llevar también los metros del 2, ¿no? Entonces vamos a poner aquí abajo entre 2m. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. 200 entre 2, pues nos da 100. Y si se dan cuenta, aquí metros entre metros se cancelan y solo nos quedarían newtons. Y entonces nos quedaría que la fuerza F debe de valer 100 newtons. ¿Sí se entiende? Sí. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, que entonces es como si yo de nuevo pusiera yo mi apoyo en mi pluma y de un lado pusiera una fuerza y del otro lado pusiera una fuerza, ¿no? Una fuerza va a ser de 40 newtons y la otra fuerza va a ser de 100 newtons, pero junto a las dos fuerzas van a hacer que esta barrita no se mueva, no gire. Se necesita que esta barrita tenga una fuerza de 100 newtons en la izquierda, hacia abajo, para que no gire esta viga, para que se quede quieta, para que no se mueva la balanza, para que alcance el equilibrio rotacional. ¿Queda claro? Me preocupa un poco que no me contesten. ¿En verdad queda claro, chicos? Sí. Sí, Bueno, yo sí lo entendí, profe. sí, muy bien. Entonces, bien, tenemos aquí que entonces, esto es la explicación, por decir así, del ejercicio, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Vienes multiplicándose los 2 metros por F y menos 200 newtons por... Ah, eso ya multiplica todo. Esa es una versión simplificada del ejercicio, ¿no? Pero vean que aquí igual les dio los 100 newtons y pues la respuesta son 100 newtons, ¿no? Ahí si lo quieren ver en la presentación, pues pueden checarlo. Pero realmente el ejercicio desarrollado viene siendo este. M1 es menos 40 newtons por 5 metros. M2 es menos F por 2 metros. Y nos da ese resultado. Simplemente es sumar un momento con otro. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto, chicos? Bien. No, profe, ninguna. Gracias. Entonces, estas son las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos habla de fuerzas. Si sumamos todas las fuerzas, nos debe de dar 0 para que esté en equilibrio. La segunda condición de equilibrio es la de momentos. Para que un objeto esté en equilibrio, la suma de todos sus momentos también nos debe de dar 0. Aquí simplemente hay que tomar en cuenta de que tanto las fuerzas como las distancias son vectores, al final de cuentas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta hacia dónde van. No es lo mismo que una fuerza vaya hacia abajo que una fuerza vaya hacia arriba, ¿no? Poniendo el ejemplo de la pluma, si la fuerza va hacia abajo, va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Pero si la fuerza la pongo hacia arriba, va a girar en sentido contrario. Va a girar justamente hacia donde giran las manecillas del reloj. Entonces es distinto, ¿no? Sí importa hacia dónde va la fuerza, por lo cual sí importan los signos. Eso también es importante. También, por ejemplo, si yo aplico una fuerza hacia abajo del lado izquierdo de la pluma, va a girar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si esa fuerza, aunque vaya hacia abajo, la aplico a la derecha de la pluma, va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Vean que inclusive si las dos fuerzas van hacia abajo, si las pongo en lados opuestos, van a girar en sentido contrario. Por eso también debemos tener en cuenta el signo de hacia dónde están las distancias. No se los digo simplemente para molestarnos o para que sea más complicado el problema. No, lo digo porque sí importa, sí cambia completamente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, chicos, en teoría hay otros dos ejercicios que me los salté hoy porque considero que no hace falta verlos. Pero si quieren, se los paso ahorita por WhatsApp, la imagen de los ejercicios. Y si alguien quiere saber cómo resolverlos y no lo entiende, o quiere saber si tiene bien su respuesta, me puede decir, ¿no? Y ya yo ahí les explico, ¿vale? No nos iba a dar tiempo de ver todo eso, pero considero que este ejercicio y el anterior que vimos sí son importantes porque podrían venir algo así en el examen. Los demás, yo siento que no, ¿no? He checado las guías, he checado los exámenes de simulacro. Yo siento que no vendrían esos ejercicios y por eso los omití para que viéramos los más importantes, ¿vale? Pero ya con esto concluiríamos con todo el tema de física y de hecho creo que esta es su última clase en general. Mañana, si no me equivoco, van a tener su examen simulacro y vamos a ver qué tan bien salen en sus materias en general. Si llegan a tener dudas de física, chicos, de aquí hasta que sea su examen, pueden mandarme un mensaje, ¿no? Para eso estamos sus profesores, para ayudarlos, no hay problema. Si también quieren tener una asesoría, también pueden mandarme un mensaje, ¿no? Y ver más calmadamente algunos de los temas que tal vez vimos de manera muy rápida. Entonces, mucha suerte, chicos. Todavía nos vamos a ver, seguramente, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña reunión para despedirnos de ustedes, básicamente. Pero aún así, les agradezco mucho por estar aquí. Hoy no hubo tantas personas en esta clase, pero aún así les agradezco mucho por tomarse el tiempo de tomar esta clase, ¿no? Y aprender estos últimos temas. Se ve que entonces les interesa mucho su examen y les interesa pasar. Y con más razón, yo estoy aquí por si necesitan algo. Si algún tema no lo entienden o algo por el estilo, aquí estoy y estoy seguro que sus demás profesores también están, ¿vale? Entonces, por cualquier cosa, me pueden mandar simplemente un mensaje y yo les voy a ayudar. Y pues básicamente sería todo de mi parte, chicos. Les deseo muchas suerte en su examen. Eh, y en verdad, siento que les va a ir bien. Fueron de los grupos que mejor me contestaron, sinceramente, los ejercicios. Algunos no, pero otros sí. Y pues siento que les va a ir bien y para cualquier cosa yo aquí estoy. Sí, pues mi punto era que les interesara un poquito más la física, pero algunas personas me dijeron que se confundieron porque a veces me desviaba un poco. Entonces, pues bueno, una disculpa por ello, chicos. No era mi intención. Mi intención era que relacionaran más la física con la vida real o con otros temas y que también les interesara mucho, ¿no? Yo así es como yo aprendo mejor física, relacionarlo con la vida real porque es algo que ya sé, es algo que vivimos diariamente, se me hace más fácil recordarlo de esa manera, ¿no? Una disculpa si para ustedes no fue igual y solamente les causó confusión, lo siento. Pero igual si tienen alguna duda, si quieren que hagamos un tema y ya sin desviarnos, pueden pedir una asesoría y no pasa nada, ¿vale? Y una disculpa que en verdad me cuesta muchísimo hablar el día de hoy y también perdón por no darles las clases el lunes. Lo intenté, pero no podía hablar, la verdad. De hecho, ahorita me está costando mucho hablar. Una disculpa también por ello, chicos. Pero bueno, en verdad les deseo mucha suerte y que pasen una linda noche, una linda semana y cualquier cosa, aquí estamos para ustedes. Nos veríamos después. Adiós, chicos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Cuídese Hasta luego. mucho. Gracias a ustedes también, Nos chicos. vemos. Nos Que tengan un vemos. excelente día. Igualmente. Adiós, chicos. Nos vemos.
Si no queda ninguna pregunta, voy a terminar ya la presentación para que puedan ir a descansar. Y yo también. Muchas gracias y nos vemos, chicos. Adiós.